los glaciares volvieron a Europa. Se apoderaron del agua fresca de la Tierra, encerrándola en hielo. El resto del mundo se hizo más frío y seco. Los científicos llaman a este periodo corto de glaciación de Younger Dryas, una vuelta al frío glacial que duró algo más de un milenio, hace 13.000 años. En el Medio Oeste, el clima se colapsó en una sequía masiva. Una gran hambruna se extendió sobre esas tierras. Fue una verdadera catástrofe medioambiental. Los Natufians se vieron obligados a abandonar sus asentamientos para siempre. Los clanes se escindieron en pequeños grupos, extendiéndose desesperadamente como nómadas en busca de comida. Muchos perecieron. Entonces a los Natufians se les brindó una pequeña posibilidad de supervivencia. El gran lago seco en Jordania les proporcionaba una llanura fértil. Fue aquí, en las costas del actual lago Galilea, que los Natufian se refugiaron para intentar sobrevivir. El agua en lo alto de las montañas solo habría podido abastecer un puñado de manantiales naturales, y esto mantuvo la nueva tierra húmeda y fértil. Ahora los Natufian se enfrentaban a un reto profundo. Tenían agua abundante, pero estos oasis eran muy diferentes de las cordilleras y espacios que conocían. Durante generaciones volvían a sus antiguas chozas en las colinas para enterrar a sus muertos. Lo que ocurría ahora se ha podido deducir de la evidencia recogida en numerosos lugares del Valle del Jordán. Es un triunfo de la adaptación humana. Ellos sabían que esto nunca podría ser un emplazamiento natural para las grandes extensiones de hierba de las que un día dependieron, así que crearon su propia tierra controlada y en miniatura. Cavaron el suelo, sacaron su preciada comida almacenada y la sacrificaron para hacer frente al futuro. Este simple hecho fue el inicio de una nueva forma de vida que transformaría la faz de la Tierra. Se convirtieron en los primeros campesinos del mundo. Los últimos Natufians tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones que sus ancestros no habían conocido antes y se enfrentaron a dos opciones. Una opción era marcharse y la otra opción era cambiar la estrategia de subsistencia para cambiar el modo de vida. Parece que la opción de marcharse a otros lugares no tuvo éxito o que ni siquiera cupo en sus discusiones, porque uno puede imaginarse a las gentes sentadas ahí discutiendo sobre si marchar hacia el norte y los conflictos con los que podían enfrentarse, incluso la guerra con otros cazadores-recolectores. ¿Por qué no lo solucionamos de otra manera? Y fácilmente puedo imaginarme a algunas de las mujeres mayores. Oye, chicos, la mejor manera es intentar replantar nuestros campos. Vamos a intentar cultivar nuestras propias plantas para que podamos quedarnos en los mismos lugares sin marcharnos muy lejos. La sequía duró más de 1000 años. Pero entonces, otra vez, en menos de una generación, la edad del hielo del Younger Dryas finalizó. El mundo se humedeció y se calentó. Por fin el clima se reguló y se empezó a poder confiar en él.
ahora era perfecto para la agricultura. Estos campesinos construyeron algo que solo ha ocurrido unas pocas veces en la historia de la especie humana. Inventaron todo un nuevo estilo de vida. Las lecciones que aprendieron en la desesperación pusieron a la humanidad en un nuevo curso. Sin saberlo, estos granjeros tempranos en Zed estaban tomando las riendas de la evolución. Estaban imitando la selección natural y creando las primeras variedades domesticadas. Una manera en que los primeros cultivadores hubieran podido seleccionar tuvo que ser cogiendo plantas venidas de muy lejos y plantándolas y construir una población. Hubieran elegido, por ejemplo, un tipo de trigo que tenía un grano particularmente grande que produjera una gran cosecha. O una cebada, no sé, con sabor agradable, y seguramente las trajeron construyendo así una población. Los primeros agricultores empezaron a influir en la morfología del grano, su forma, tamaño y estructura. Con el tiempo, facilitaron la cosecha. La diferencia principal entre cereales domesticados y cereales silvestres es la morfología de la espiga. Los cereales salvajes pierden su grano cuando están maduros, caen al suelo. En los domesticados la espiga se mantiene intacta. Y de hecho espera al agricultor a que venga a recogerlo. Los granos de cereal tardaron muchos cientos de años en cambiar de sus viejos ancestros más pequeños a los frutos que reconocemos hoy en día. Ahora los cereales eran mucho más productivos. Pero había un inconveniente. Las cosechas se habían convertido en un asunto muy serio. Una cadena de producción implacable, de cosechar a aventar y moler. Era un trabajo muy intenso. La vida era mucho menos libre. El almacenamiento se había convertido en una gran empresa. De hecho, estos agricultores fueron los primeros en construir graneros especializados. Este nuevo estilo de agricultura tuvo un coste. En enterramientos tempranos de agricultura, los arqueólogos han encontrado huesos de rodilla y hombro altamente deformados, lesiones causadas por el trabajo de procesar el grano. Y estas gentes ya no tenían tiempo de fabricar los preciosos morteros de los Natufians. En su lugar, utilizaban herramientas prácticas para procesar grandes volúmenes de grano. Los primeros agricultores todavía confiaban en la caza. El país alrededor de Za era árido y la caza se estaba haciendo escasa. Conseguir la suficiente carne era un problema. Necesitaban mejorar sus posibilidades de caza, así que desarrollaron su propia versión del arco y flechas. Es un arma delicada y cada flecha es difícil de hacer. A lo mejor las utilizaron en conflictos con otros humanos, pero no hay suficiente evidencia para poder afirmarlo.
En el largo viaje humano, finalmente podemos decir que estas gentes agricultoras se habían asentado. Tenían un pueblo, barro y casas de piedra con una puerta y una lumbre construida para una sola familia. Vivían en una pequeña comunidad. El cambio más importante causado por la agricultura son los niños. Una familia podía ahora alimentar muchos niños. Después de todo, muchas manos hacen más ligero el trabajo. Para los cazadores-recolectores era justo lo contrario. Tenían que llevar a sus niños pequeños en sus largas caminatas. Ahora las familias podían incluso cuidar a varias generaciones para dar a la comunidad el bagaje de su sabiduría. El problema es que los granjeros vivían ya en la rutina. Inevitablemente las poblaciones crecen. Más gente, más agricultura. Más comida, más gente. Los humanos vivían ya a otra escala, como nunca antes. Fue un reto inmenso. Las gentes tuvieron que organizarse. Ahora necesitaban líderes. Una vez tienes una entidad biológica viable viviendo en un pueblo, digamos 300 o 400 personas, lo que quiere decir 100 familias, y no viajan de una manera natural, en algún momento alguien se va a erigir en su jefe. Así que ya tienes el comienzo. La emergencia de instituciones sociales. Los mayores, a lo mejor un jefe, quizás un chamán, etc. Por el contrario que en Europa, el clima del creciente fértil producía abundante alimento desde los territorios de Israel hasta Irak. Aquí, los cazadores-recolectores vivían bien y habían aprendido a cazar con perros. Los perros han acompañado al hombre por lo menos desde hace 12.000 años. Son nuestros más antiguos compañeros en el viaje humano. Son tan cercanos a nosotros que ni siquiera sabemos si fuimos nosotros los que les adiestramos a ellos o ellos a nosotros. Los perros formaban parte de la vida y de la muerte. Dentro de una choza en Ain Malaha, en Israel, los arqueólogos encontraron una mujer que había sido enterrada hacía 11.000 años. Junto a su cabeza había un cachorro. Quienquiera que los enterró se había tomado el trabajo de colocar la mano de la mujer cubriendo el cuerpo del animal. Los enterramientos de Ain Malaha con los perros realmente marcan un cambio en esa relación humana entre lo que habían sido especies salvajes, puede que incluso adversarios, y lo que ahora son. Es parte de la vida diaria y de hecho algo que es digno de enterramiento con los muertos. Eso es un cambio importante de verdad. Los perros se sintieron cada vez más atraídos por los humanos a medida en que empezaron a construir chozas. La domesticación del perro viene con el sedentarismo. Las gentes se asientan y van creando montones de basura, que son un verdadero atractivo para los perros. De hecho, esto sienta un precedente para comenzar a atraer a animales salvajes a esta esfera doméstica de la vida humana. El ejemplo de los perros tuvo que dar que pensar a estos habitantes. ¿Por qué no domesticar a otros animales? ¿Por qué no guardar una provisión de carne y así reducir la cantidad de caza? Pero fue una crisis lo que finalmente les empujaría hacia adelante. La sequía golpeó el Medio Oeste durante más de 1000 años. La causó un período corto de glaciación llamado el Younger Dryas, que devolvió los glaciares a Europa y la hambruna al creciente fértil.
fue una catástrofe climática. Los cazadores tuvieron que cambiar su modo de vida o padecer los rigores de la arena del desierto. Algunos pudieron escapar a los pocos oasis con agua y tierra fértil. Aquí aprendieron a plantar cosechas y se convirtieron en los primeros granjeros. Otros buscaron caza desesperadamente por todos sus antiguos territorios de caza, pero la sequía había hecho que ésta fuera muy escasa. Para salvarse, tomaron posesión de su presa. Las lumbres de estos cazadores revelan que hay huesos de cabras que se guardaban en rebaños. Fueron los primeros animales domesticados para las granjas. La arqueóloga Melinda Seida está buscando la pista de cómo cambiaron las cabras al ir domesticándose. Su evidencia proviene de una enorme colección de huesos recogidos por todo el Medio Oeste. Los cambios son más obvios en la cornamenta. Aquí, en estos restos de un ejemplar de las tierras altas de Irán, contemplamos una cabra salvaje Besour. Tiene una cornamenta grande. Es como una quilla afilada, redondeada en esta especie de perfil y va hacia atrás, en lo que denominan forma de cimitarra. Esto es muy característico de la cabra salvaje. Es diferente de lo que vemos aquí, en este otro ejemplar domesticado, en el que la cornamenta está alisada por dentro, está doblada. Todo el perfil del cuerno es diferente y obviamente es un poco más pequeño. La razón por la que esto es así es que en estado salvaje, esta especie de cuerno les da a los machos una ventaja al competir por las hembras. En el caso de animales domesticados, el pastor selecciona quién cruzar con quién. Es decir, que no necesitan de un rasgo concreto para conseguir a la hembra. Hoy en día, en el Medio Oeste, las gentes todavía crían cabras de la misma manera. Los primeros pastores elegían los animales más pequeños y menos agresivos. Eliminaban las características que estos animales necesitaban para sobrevivir de forma salvaje. A cambio, los pastores les proporcionaban alimento y protección. Pronto añadieron otros animales a sus rebaños. Esta pequeña parte del mundo nos ha provisto de la mayoría de nuestras especies domesticadas. Junto a las cabras y las ovejas estaban los cerdos. Esta figura de cerámica procedente de Turquía tiene 8000 años. Las vacas fueron animales tempranos de carga. Tendemos a ver la domesticación de animales como una situación de pérdida para los animales. Pero en realidad, desde la perspectiva darwiniana, es un gran logro, porque los animales domésticos, con su colaboración con los humanos, dejan fuera de juego a sus progenitores salvajes. En cuanto a los humanos, lógicamente obtienen recursos, tanto vegetales como animales. Puede que no obtuvieran una dieta tan nutritiva o tan generosa como la que obtenían de la caza, pero para ellos existía un elemento de predicción y seguridad en este tipo de recurso. Para los pastores fue una idea brillante. Manteniendo los animales vivos en vez de matarlos para comer, se garantizaba una provisión de carne. La larga sequía, consecuencia de la glaciación, terminó hace alrededor de 11.500 años. El mundo volvió a la vida. Ocurrió algo realmente sorprendente. Se fundieron dos formas de sobrevivir: los pastores y los granjeros del cereal. Cada grupo poseía la mitad del puzzle. Los pastores tenían los animales, mientras que los granjeros cultivaban el grano necesario para sustentar sus rebaños. Por primera vez en la historia, tenían preparada una verdadera provisión de carne junto a los cereales.
En este momento ya gozaban de un modo de vida de campo. Este encuentro tuvo que ser un gran reto. El cuidado de los animales y la labranza eran formas de vida muy distintas. Ambos tuvieron que adaptarse.